Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección número 16 de la teología moral fundamental que estamos profundizando a través del contenido de la tercera sección del Catecismo de la Iglesia Católica, y esta vez continuaremos a partir del numeral 1720. Pongámonos en las manos del Señor, siempre meditando el Salmo 118 para nuestra oración. Aborrezco a los hipócritas y amo tu ley. Tú eres mi protector y mi defensa. En tu palabra espero. Apártanse de mí malvados, que yo cumpliré los mandamientos de mi Dios. Sosténme según tu promesa y viviré. No defraudes mi esperanza. Sé tú mi apoyo y estaré a salvo. En todo instante tendré en cuenta tus normas. Tú rechazas a todos los que se apartan de tus normas, porque todo lo que planean es mentira. Eliminas como basura a todos los malvados. Por eso yo amo tus preceptos. Mi ser se estremece en tu presencia y respeto tus mandamientos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, pues a nuestra lección número 16 de la teología moral fundamental. Seguimos reflexionando con el catecismo y decíamos pues que la bienaventuranza, estamos en el tema de la bienaventuranza. Estas bienaventuranzas pues descubren la meta de la existencia humana. Las bienaventuranzas descubren el fin último de todos los actos humanos que nosotros realizamos como cristianos, cuando los hacemos en el bien, buscando la verdad. Dios nos llama a su propia bienaventuranza, o sea, Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a vivir con Él. Nos llama a la bienaventuranza. Quiere que vayamos todos al cielo, pero nos deja libres. Que escojamos si queremos irnos con Él o irnos con el enemigo, ¿verdad? Cuando hacemos el mal. Y para eso, para esta llamada que nos hace Dios a vivir en el cielo con Él, pues nos ha dado una vocación. Y esta vocación la dirige a cada uno de los seres humanos personalmente. A cada uno lo llama el Señor. Porque todos tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra conciencia, la ley natural, que no se les olvide nunca. Nosotros tenemos una ley impresa en nuestra alma, que ya la traemos desde que fuimos creados por la mano de Dios. Desde el momento de nuestra concepción ya traemos esa ley de Dios, buscar el bien y evitar el mal. Ya la traemos, pero también la traemos personalmente, pero la traemos como iglesia, decíamos en la clase anterior. La traemos ese llamado porque somos el pueblo escogido, somos el pueblo de Dios, somos el nuevo pueblo que ha escogido Él, y que nosotros como pueblo hemos acogido esa promesa de la bienaventuranza y queremos vivir en esa bienaventuranza en la fe. La fe es importante, entonces es un don del bautismo, la fe, esperanza y caridad, para que nosotros podamos sostenernos en la vida, en este caminar hacia la bienaventuranza eterna. Veamos el numeral 1720 que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la bienaventuranza cristiana. Dice el Catecismo que en el Nuevo Testamento se utiliza varias veces expresiones para caracterizar la bienaventuranza a la que Dios llama al hombre y la venida del reino de Dios, la visión de Dios, etc. Diversos nombres, ¿verdad? Le da a esa llamada a la santidad y a la salvación que nos hace Dios a través de la Sagrada Escritura, que la Sagrada Escritura la llama principalmente dos nombres, pone el Catecismo: la venida del reino de Dios a nuestra vida
Y la visión de Dios también es una forma de bienaventuranza porque vemos a Dios por la fe, pero lo vamos a ver cuando nos vayamos donde Él, lo vamos a ver cara a cara porque vamos a ser semejantes a Él. Es una cosa preciosa, creo yo. La vocación cristiana es una cosa maravillosa que tenemos que tenerla bien clarita para que dejemos el mal. Busquemos hacer el bien y buscar cómo rechazar el mal. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 5, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya lo referíamos en la clase anterior, los limpios de corazón. Entonces, la entrada en el gozo del Señor es otra expresión del reino de Dios que viene a vivir en nosotros, que dice la Sagrada Escritura, lo dice San Pablo, lo dice San Juan. El mismo San Mateo lo refiere, ¿verdad? La entrada en el gozo de su Señor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, le dice a los bienaventurados, a los que están a su derecha, vengan a mí, benditos de mi Padre, ¿verdad? Vengan a gozar del gozo de su Señor. Es una cosa hermosa y también dice el Nuevo Testamento, la entrada en el descanso de Dios, dice la carta a los Hebreos. Entonces, allí, en esta bienaventuranza cristiana, en esta visión de Dios, en este reino de Dios, allí descansaremos y veremos. Veremos y nos amaremos. Amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin, ese fin que no tiene fin, la eternidad con Dios. ¿Y qué otro fin tenemos sino de llegar al reino que no tendrá fin, dice San Agustín? Numeral 1721 dice pues, que porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al cielo a vivir con Él. Entonces, la bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina, pero desde ya, con el bautismo, nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Somos templo de Dios. Somos templo de la Santísima Trinidad por el bautismo. Eso significa que ya está en esencia en nosotros. La misma naturaleza divina ya vive en nosotros. Es una gran noticia, es un gran descubrimiento para el cristiano estar claro de que Dios ya vive en mí, ya Cristo mora en mí por la Eucaristía. Por el bautismo recibo el Espíritu de Dios. Somos separados del mundo, somos escogidos para ser de Dios. Gran contradicción del ser humano, siendo hijo de Dios. Siempre buscamos la alianza con el pecado y con la maldad, con hacer el daño al otro. Gran contradicción del cristiano. Dios nos ha puesto, recordemos, ya lo decíamos en otras clases anteriores, la gran pregunta que nos hacíamos niños cuando la catequesis del bautismo. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para conocerle, para servirle, para amarle y para ser felices con Él en el cielo. Esa era la gran respuesta que decíamos nosotros como niños. Y tenemos que seguir siendo como niños para seguirla diciendo cada día, diciéndola a nosotros mismos primero. ¿Para qué me creó Dios? Porque mucha gente se pregunta, yo no sirvo para nada. Soy desgraciado, yo he fracasado y muchos se quitan la vida, muchos suicidios, hay infinidad de suicidios en el mundo, miles de suicidios diarios en el mundo, miles. Solo aquí en Nicaragua hay entre 1 y 2 suicidios diarios, aquí en nuestro país tan chiquito. Hay mínimo 2 suicidios diarios, porque las estadísticas dicen que son 600 y pico de suicidios en el año. Quiere decir que son 2 diarios. Es una tristeza no entender para qué, cuál es la vocación a la que Dios me ha llamado. Dios me ha llamado a venir a este mundo para conocerlo, para vivir en este mundo, para ser feliz en este mundo, para servirle,
para amar a Dios, pero amamos el pecado, amamos lo material, tenemos otros ídolos, no tenemos a Dios en el centro de nuestro corazón. Entonces, por eso la gran contradicción del ser humano, siendo de Dios, queremos ser del enemigo, del pecado y de la muerte, siendo llamado a la felicidad y a la vocación a la vida eterna. Hemos sido llamados a la vida eterna. Sin embargo, buscamos el mal, la maldad, el vicio, la corrupción, el bienestar aquí en la tierra, el gravísimo error. La bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina, ya lo dijimos. La bienaventuranza nos hace también participar de la vida eterna. Y con esta bienaventuranza el hombre entra en la gloria de Cristo. Por el bautismo comenzamos a pertenecer a los hijos de Dios, a los hermanos de Jesucristo. Lo dice San Pablo en la carta a los romanos. Y también nos llama por el bautismo y por nuestra vida moral, nuestros actos humanos bien hechos, nos llama al gozo de la vida trinitaria. O sea, vivir allá con la Santísima Trinidad en el cielo, con la Santísima Virgen María, nuestra Madre, con todos los santos que nos esperan gloriosos y felices nos esperan, porque saben que vamos a llegar hacia allá, todos los cristianos. Y los ángeles, empezando con nuestro ángel de la guarda, es feliz, porque sabe que vamos en el camino en el que Dios quiere que caminemos, en el camino de la salvación, la vocación a la santidad. Entonces, semejante bienaventuranza, fíjense ustedes, supera la inteligencia humana, las fuerzas humanas, la capacidad de entender humana. Porque la bienaventuranza es fruto de un gran regalo gratuito de Dios. Es fruto del don gratuito de Dios, dice el catecismo. Esto significa que es un gran regalo de su misma naturaleza que ha entrado en nosotros por los sacramentos y que por eso nos vamos santificando cada vez que recibimos los sacramentos. Cada sacramento que recibimos en este tiempo de Cuaresma, la confesión, la comunión constante con Jesucristo en la Eucaristía, todo eso cada día nos hace más santos, nos va santificando, nos va asemejando más a Cristo, el hombre perfecto, y nos va atrayendo a la salvación de Dios. Por eso es un don gratuito, es un regalo que no merecemos, porque Cristo ganó ese gran regalo para nosotros, aun cuando nosotros no conocíamos a Dios, aun cuando éramos enemigos, dice el Evangelio, ¿verdad? Por eso, esta llamada sobrenatural, así como la gracia que nos regala el Señor por los sacramentos, que nos dispone a todos los hombres a entrar en el gozo divino, es una gracia que no tiene precio. Por eso, y recuerden ustedes que todas las cosas que Dios da son inmensas, son eternas, son infinitas y son gratuitas para nosotros. Entonces, nosotros, si perseveramos, como dice San Pablo, el que persevera hasta el fin se salvará. Si perseveramos en el bien, vamos a ser llevados gratuitamente a la gloria del gozo divino. Bienaventurados entonces, dice el catecismo, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ciertamente, según su grandeza y su inexpresable gloria, nadie verá a Dios y vivirá. Porque el Padre es inaccesible, pero según su amor, su bondad hacia los hombres y su omnipotencia, porque Él tiene poder para hacer todo lo que Él quiere, entonces esa bienaventuranza llega hasta conceder a los que lo amamos el privilegio de ver a Dios, este Dios que nadie puede ver. En esta vida nadie puede verlo. Los del infierno no pueden ver a Dios. Los que lleguemos a la bienaventuranza de su reino, vamos a lograr verlo por el poder infinito de Dios,
que Él se hará visible para que nosotros seamos felices al contemplarlo. Es otro don que lo tenemos en promesa y que por la fe tenemos la obligación de aceptarlo. Porque lo que es posible para los hombres es posible para Dios, dice San Irineo, y lo dice el Señor Jesucristo también en el Evangelio, cuando le decía a los discípulos, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Sin embargo, le dicen los discípulos, y entonces como que estamos perdidos todos, porque no vamos a poder ir al cielo. Entonces le dice Jesucristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, repetimos lo que dijimos. Dios es tan grande y es tan inexpresable su gloria que nadie puede ver a Dios. Y es la verdad, nadie de nosotros lo hemos podido ver. No hemos podido vivir con Él mientras estamos en este mundo. Porque el Padre es inaccesible. Pero Él se hace accesible a nosotros incluso al mandarnos a su Hijo Jesucristo. Él se nos revela como es el Padre. El que me ve a mí ve al Padre, dice Jesucristo. Entonces, a través de su amor y de su bondad para con nosotros los hombres, que es un amor gratuito porque no lo merecemos, por medio de su poder omnipotente, Él nos concede a los que lo amemos contemplarlo, lograr verlo, incluso desde ahorita, verlo desde la fe, sabiendo que es un Padre infinitamente amor y misericordia, pero infinitamente justo, que hará justicia con los que no nos querramos acoger a sus mandatos. Ustedes van a ser mis amigos si cumplen lo que yo les mando, dice Jesucristo. No olvidemos nunca esos imperativos morales. El comportamiento es lo más importante para la salvación, para la bienaventuranza. Ahora bien, la bienaventuranza prometida nos coloca ante elecciones moral decisivas. O sea que nosotros, con nuestra libertad, tenemos que decidir si hacer el bien o hacer el mal. Porque la promesa de la bienaventuranza, que la tenemos todos, los buenos y los malos, en nuestra conciencia está a decidir si hacemos el bien o hacemos el mal. Esta promesa de la bienaventuranza también nos invita a purificar nuestro corazón de sus instintos malvados y nos invita a buscar el amor de Dios por encima de todos los amores que podamos encontrar en esta tierra. Esta bienaventuranza prometida también nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza, ni en el bienestar temporal, ni en las glorias y a las alabanzas humanas, ni los logros, ni el poder, ni ninguna otra obra humana logra por encima de Dios, logra mover nuestro corazón. Nosotros tenemos, por invitación divina, la obligación de purificar nuestro corazón. Tenemos obligación de sanarlo. También habla el Señor a través de este numeral, que repasémoslo un poco, nos enseña la verdadera dicha, esta bienaventuranza prometida, esta verdadera dicha que no reside, repito, ni en la riqueza, ni el bienestar, ni las glorias humanas, ni el poder, ni en ninguna otra obra humana. Por muy útil que sean las obras humanas, que sirven para el bienestar y el desarrollo de la persona humana y de la sociedad y de los países, como por ejemplo la ciencia, la técnica, el arte. Ninguna criatura, sino solo en Dios, que es fuente de todo bien y de todo amor, podemos encontrar la bienaventuranza. Es imposible encontrar la bienaventuranza si no domamos esos instintos
Esos instintos que trae el corazón, instintos malos, para buscar el amor de Dios, porque solo Él es fuente de bien y fuente de todo amor. El dinero, dice el numeral 1723, el dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él se le rinde un homenaje instintivo, o sea, un homenaje animal. Se le rinde al Dios dinero, al ídolo del dinero, que es el ídolo de nuestro tiempo. La multitud, la masa de los hombres, le rinden homenaje al dinero como a un ídolo pagano. Estos, los seres humanos, estas masas, estos hombres masificados, estos ambiciosos y egoístas, miden su dicha según la fortuna y también miden la honorabilidad que ellos suponen que se dan, porque nadie los honra a los delincuentes y a los maleantes, a los gobernantes criminales, nadie los honra, solo ellos se creen, y su fama también. Toda esta gente le rinde un culto exorbitante al dinero. Todo esto se debe, por supuesto, a la convicción de que con la riqueza se puede todo aquí en el mundo. La riqueza, por lo tanto, es uno de los ídolos de este tiempo en que vivimos. Y la notoriedad es otro de los ídolos, que nos reconozcan en nuestra honorabilidad o falsa honorabilidad o la fortuna que tenemos. La ambición de sobresalir, el hecho de ser reconocido, el hecho de hacer ruido en el mundo, lo que podríamos llamar la fama, según los medios de comunicación, todo esto ha llegado a ser considerado como un bien en sí mismo aquí en este mundo. El dinero, la fama, el poder, la honorabilidad, la falsa honorabilidad, todo eso ha pasado a ser un fin. O sea que cuando decimos que es un fin, todos estos bienes materiales, significa que para conseguir esos bienes materiales hay que pasar por encima del otro, incluso si es necesario matarlo. Entonces son totalmente antivalores. En este mundo se ha considerado pues en sí mismo todo esto como lo que te da poder y riqueza y bienestar. Un bien soberano, un objeto de verdadera veneración, dice el cardenal Newman. Toda esta reflexión es de él, el numeral 1726, que va camino a la santidad, para que lo sepan. Cardenal Newman, convertido de Inglaterra, convertido de la iglesia anglicana, que murió en olor de santidad. Dice que esto es uno de los grandes males que le hace daño pues a la misma moralidad del ser humano. Por su parte, 1724 dice que el decálogo, el sermón de la montaña, o sea, las bienaventuranzas, la catequesis apostólica. Recuerden que yo les decía anteriormente que la catequesis apostólica la podemos encontrar incluso en internet con el nombre de la Didache. Es la catequesis apostólica. Entonces, el decálogo del Antiguo Testamento, el sermón de la montaña, el evangelio, ¿verdad? La catequesis apostólica nos describen los caminos que conducen al reino de los cielos. Por ellos, por todos estos caminos que nos propone la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, avanzamos paso a paso mediante los actos cotidianos, esos actos que realizamos a diario, esos actos buenos, por supuesto, ¿verdad? Son los actos moralmente buenos, porque estamos hablando de la clase moral. Entonces, en estos actos cotidianos nosotros vamos avanzando hacia el camino del reino de Dios por la gracia del Espíritu Santo. Esta santidad y estos caminos de santidad que llevamos
por esta revelación de la Sagrada Escritura, ¿verdad? El Decálogo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Sermón de la Montaña, la bienaventuranza, el Sermón de la Montaña, ustedes saben. La catequesis apostólica, que es la catequesis de la tradición de la Iglesia. Todo esto, pues, fecundados por la palabra de Cristo, damos lentamente frutos en la Iglesia para la gloria de Dios. ¿Ve? Y esto lo refiere la parábola del sembrador que dice el Evangelio de San Mateo. ¿De qué forma vamos a dar fruto? Uno dieron fruto del 30, otro del 60, otro del 100%. El sembrador salió a sembrar, dice el Evangelio de San Mateo. O sea, Cristo, enviado del Padre, vino a sembrar el reino de Dios en nosotros. Entonces, ese reino, como el fermento en la masa, dice, va lentamente dando frutos en la iglesia para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Resumiendo todo lo dicho de la clase anterior y esta clase, las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios. Esas promesas que desde Abraham han venido siendo ordenadas al reino de los cielos. Todas estas bienaventuranzas responden al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos ha llamado a todos nosotros, como personas y como pueblo de Dios. El reino de Dios, la visión de Dios, la participación en la naturaleza divina a través del bautismo, la vida eterna, la filiación y el descanso en Dios. La filiación divina, filiación, la palabra filio quiere decir hijo. O sea que somos hijos de Dios y nos llama entonces por la bienaventuranza a ese descanso en Dios, a esa felicidad eterna. La bienaventuranza por su parte de la vida eterna, tenemos que decir que es un don gratuito de Dios porque nosotros no lo podemos obtener con 1000 oraciones que hagamos. Si queremos, no lo podemos obtener, es gratuito, no lo merecemos, el don de Dios. La bienaventuranza es la vida eterna, la salvación eterna, quiere decir, nosotros no la podemos obtener solitos. Es Dios que la regala gratuitamente, es un don sobrenatural, como la gracia que conduce a la bienaventuranza misma. O sea que es una gracia de Dios por los sacramentos y es gratis. Para todo el que quiere, por supuesto, porque el que desprecia a Dios, el que odia a Dios, no lo puede obtener. También tendríamos que decir que las bienaventuranzas nos colocan ante elecciones decisivas respecto a los bienes terrenos. Tenemos que purificar nuestro corazón para enseñarnos a amar a Dios por encima de todo, renunciar a los bienes materiales, a la riqueza, a la honorabilidad, al poder, al placer, y poner por encima de todo eso a Dios, que es la única forma de obtener la bienaventuranza. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos propone la bienaventuranza, la salvación eterna, la santidad, pero tenemos que decidirlo cada uno de nosotros personalmente para optar si queremos o si no queremos. Finalmente, tendríamos que decir que la bienaventuranza del cielo determina los criterios de discernimiento de los usos que le damos a los bienes terrenos, conforme a la ley de Dios. Si nosotros tenemos la riqueza, tenemos que darle uso conforme a la ley de Dios, porque por supuesto que en Cristo el reino de Dios tiene preferencia por los pobres, pero no exclusividad. Oigan bien, el reino de Dios no es exclusivo para los pobres, es con preferencia para los pobres. Pero todos estamos llamados a la salvación, a la santidad. Entonces, en el caso de las personas que tienen muchas riquezas, muchos bienes materiales, hay que darle el uso de esos bienes terrenos conforme a la ley de Dios. El que tenga mucho dinero, que comparta. ¿Y cómo puede compartir una persona el dinero para que no se le acabe? Porque si lo empezás a regalar se te acaba. Compartir tu riqueza
en primer lugar, tendría que ser en crear medios de trabajo para que la gente tenga su comidita, vivan dignamente, pagarle salarios justos, y así tu dinero no se te acabará nunca, pero sí estarás poniéndolo en bien de las personas que necesitan trabajar. Y esa es una manera de poner y darle uso a los bienes terrenos según la ley de Dios. Dios quiere que nos ayudemos unos a otros. Dios no quiere que el rico pase a ser desgraciado y miserable, por supuesto que no, porque Él nos ama a todos en la misma cantidad de que ama al pobre, así ama al rico. Lo ama infinitamente y Él es Padre. Pero quiere que todos nos amemos unos a otros. Ámense unos a otros como yo los he amado. Eso significa que, como les repito, el que no tiene incluso puede dar, aunque sea un vaso de agua. Y dice Jesucristo, hasta el vaso de agua no quedará sin recompensa. El rico tiene que compartir. Porque dice la predicación de la iglesia, y lo dice el Evangelio también, que toda esa ropa que tenés guardada, se la estás robando al que la necesita, tu hermano. Porque esa ropa se pudre cuando no la usas. Y de hecho, cuando tenés demasiada ropa, se pudre. Y se la estás robando a tu hermano, los más pobres. Entonces, significa que tenemos que dar uso a los bienes. Dice la doctrina social de la iglesia que los bienes tienen un fin social. Los bienes, la riqueza debe tener un fin social, o sea, que la riqueza de uno debe obligatoriamente servir para muchos. Pero como les repito, yo estoy dándoles las explicaciones de que no es necesario que el rico regale todo para ser después desgraciado, sino que sepa, según la ley de Dios, compartirla, dando trabajo, creando empresas, porque hay gente que tiene la capacidad, con tanta plata que tiene, de poner empresas, una en cada país del mundo, tienen capacidad, porque tienen demasiado dinero, y así darían trabajo a mucha gente, a miles y miles de personas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.